jóvenes, el día de hoy vamos a comenzar con una nueva sesión de química llamada Estructura de los materiales. Comenzamos. Para poder entender la estructura de los materiales tenemos que hablar sobre la teoría corpuscular. Este modelo o teoría es una representación de cómo está formada la materia y sus cuatro principales postulados son los siguientes. Número 1, tenemos que la materia está formada por partículas. Podemos imaginarla como pequeñas esferas de distintos tamaños, como por ejemplo las partículas del agua, que son menores que las del alcohol, y estas a su vez son menores que las de la parafina. Postulado número 2, las partículas están en continuo movimiento, que quiere decir que jamás están quietas, que vibran y se desplazan. Postulado número 3, entre las partículas hay un vacío, es decir, en ese vacío no existe ningún otro tipo de materia. Y postulado número 4 y último, entre las partículas hay fuerzas de atracción y esas fuerzas van a determinar que las partículas se encuentren separadas o no y que aquellas que son distintas se combinen o no. Entonces, ¿para qué nos sirve la teoría o el modelo corpuscular? Esta nos sirve para poder explicar por qué existen los tres estados de agregación de la materia. Sea cual sea el estado en el que se encuentre la materia, vamos a saber que la materia está formada por partículas y que éstas se van a mantener unidas entre sí gracias a la acción de determinadas fuerzas de atracción. ¿De qué forma el modelo corpuscular nos va a explicar por qué existen los estados de agregación de la materia? Los estados de agregación de la materia dependen de la intensidad de las fuerzas de atracción. De esto entonces depende de las fuerzas de atracción de que la materia se pueda presentar en estado sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, si la fuerza de atracción entre las partículas es muy fuerte, se van a formar los sólidos. Estas partículas en los sólidos ocupan una posición fija y solo pueden vibrar en su lugar sin poder desplazarse. Es por esta razón que los sólidos poseen una forma propia y pueden ser duros porque esas partículas están fuertemente unidas entre sí y prácticamente no se comprimen porque las partículas de la materia no dejan espacios libres. Si la fuerza de atracción es de mediana intensidad, las partículas van a estar un poco más libres, van a poder deslizarse unas de otras o sobre otras, formando así un líquido. Por ello, los líquidos pueden escurrir y toman la forma del recipiente que los va a contener. Por otro lado, cuando la fuerza de atracción es muy débil o no existe, las partículas van a estar totalmente libres y se van a mover independientemente unas de otras y se van a formar así los gases. Entonces, ¿cómo está estructurada la materia? La materia, ya vimos, está formada por partículas. Y estas partículas, la unión de las partículas va a formar átomos, estructuras un poco más grandes. Y la unión de muchos átomos van a formar estructuras más grandes y más complejas llamadas moléculas. De la estructura que conforma la materia, vamos a enfocarnos en específico en el átomo y sus componentes. Muy bien, ¿qué es el átomo? El átomo es la parte más pequeña en la que se puede obtener materia de forma estable. ¿Por qué? Porque las partículas subatómicas que componen al átomo no pueden existir aisladamente, salvo en condiciones muy especiales. Y ahora, ¿cuáles son esas partículas subatómicas que conforman al átomo? Son las siguientes: protón, electrón y neutrón. El protón es una partícula elemental con carga eléctrica positiva. El electrón es una partícula elemental con carga eléctrica negativa. Y por último, el neutrón es una partícula elemental que eléctricamente es neutra, es decir, no tiene ni carga negativa ni positiva, es neutra. Como vemos en la imagen, los protones y neutrones se ubican en el núcleo atómico, mientras que los electrones lo hacen en la corteza que rodea el núcleo. El número de protones en el núcleo atómico se va a llamar número atómico. La suma de los protones y neutrones del núcleo van a llamarse o van a constituir el número másico. Y el símbolo atómico
será un conjunto de 2, 3 o solamente una letra que se use para representar ese átomo en una fórmula química. ¿Qué es un modelo atómico? El modelo atómico es una representación estructural de un átomo, el cual nos va a tratar de explicar su funcionamiento, comportamiento y propiedades. Entre el periodo de 1911 y 1913 existió una gran incertidumbre acerca de la estructura atómica. Existen varios tipos de modelos atómicos que se desarrollaron durante este periodo de 1911 a 1913, pero en esta lección hablaremos solamente del modelo atómico de Born. Modelo atómico de Born. En 1913, Born desarrolló un modelo atómico tomando en cuenta la teoría cuántica de Max Planck. Esta teoría, desarrollada en 1900 de Max Planck, formuló que la energía se radia en unidades pequeñas, separadas, a las cuales llamaron cuantos, por lo cual de ahí surge el nombre de teoría cuántica. Según la teoría cuántica de Planck, la absorción y la emisión de energía tiene lugar en forma de fotones o cuantos. Entonces Born usó esta misma idea para aplicarla en el átomo, es decir, que el proceso de emisión o absorción de radiación por un átomo solo puede realizarse en forma discontinua mediante los fotones o cuantos que se generen por saltos electrónicos de un estado cuantizado de energía a otro. El modelo de Born entonces está basado en los siguientes postulados. El número 1, como vemos en la presentación, llamado estabilidad del electrón. Aquí nos dice que un electrón en un átomo se mueve en una órbita circular alrededor del núcleo bajo la influencia de la atracción entre el electrón y el núcleo. El segundo postulado, órbitas o niveles permitidos, nos dice que en lugar de la infinidad de órbitas posibles en la mecánica clásica de los otros modelos atómicos, aquí, para un electrón, solo es posible moverse en una órbita. Tercer postulado, niveles estacionarios de energía, nos dice que un electrón que se mueva en una de esas órbitas permitidas no va a irradiar energía electromagnética, ni porque esté siendo acelerado constantemente por las fuerzas atractivas del núcleo. Es por ello que su energía total permanece constante. Cuarto y último postulado nos dice, llamado emisión y absorción de energía, nos dice que si un electrón que inicialmente se mueve en una órbita de energía cambia discontinuamente su movimiento de forma que pasa a otra órbita de energía, se emite o se absorbe energía electromagnética para compensar ese cambio de órbita. Continuando con el modelo atómico de Bohr, Niels Bohr realizó muchos experimentos para poder formular un nuevo modelo atómico. Entonces Bohr en él planteaba que una partícula cargada, como el electrón, debía perder energía hasta caer dentro del núcleo. ¿Esto por qué? Porque al tener cargas eléctricas opuestas, existía esa atracción entre el núcleo y los electrones. El modelo de Bohr postula entonces que el movimiento de los electrones está condicionado a ciertas órbitas de energía definida. Las órbitas, descritas por un electrón o grupo de electrones, tienen una determinada distancia del núcleo. Es así, en cuanto más lejos se encuentre un electrón del núcleo, entonces este tendrá mayor energía. Para Bohr, los electrones juegan un papel muy importante dentro del átomo, ya que estos son, por así decirlo, los responsables de los cambios químicos y de la energía que se libera o que se absorbe. Entonces, para representar el modelo atómico de Bohr, es necesario recordar que, como ya lo mencionamos, a mayor distancia, aquí tenemos el núcleo, que a mayor distancia del núcleo, el electrón tendrá mayor energía y que la cantidad máxima de electrones por nivel estará dada por la siguiente lista. Por ejemplo, cada nivel tiene una energía distinta, por lo tanto no puede contener cualquier número de electrones. Es decir, el nivel de energía número 1,
tendrá como número máximo de electrones 2. Entonces, esto dependerá del elemento en cuestión. Entonces, el número de energía número 1, el nivel de energía número 1, es decir, siempre tendrá máximo, o vamos a colocar máximo por elemento químico, 2 electrones. Nivel de energía número 2 se colocarán 8 electrones. Nivel de energía número 3, 18. Nivel de energía número 4, 32. Y número 5, 50 electrones. Para poder representar el diagrama debemos tener presente que se verá condicionado por esto, como ya les dije. Se verá condicionado por el número de electrones del elemento y por los niveles. Se llenarán estos niveles repartiendo el número de electrones dentro de los niveles de acuerdo a esta lista que les presenté. Nivel de energía 1, 2 electrones, nivel de energía 2, 8 electrones y así consecutivamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el elemento calcio. Tiene 20 electrones y vamos a hacer un diagrama para colocarle esos 20 electrones. Por lógica, en el primer nivel, ¿cuántos vamos a colocar? Vamos a colocar, nos marca la lista, 2 electrones. Vamos a colocar otro nivel en el cual, ¿cuántos electrones vamos a colocar? En el segundo nivel debe de haber 8 electrones y vamos a colocarle un último nivel o tercer nivel en el cual máximo vamos a poner ¿qué? Vamos a colocarle el nivel 3, tenemos que colocar máximo 18, pero en este caso ya solamente nos restan colocar 10 electrones de este elemento. Bueno, esto ha sido todo. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden escribir por la plataforma, que yo estaré ahí para poderlos ayudar en lo que necesiten. Nos vemos en la siguiente sesión.